El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ninguno es profeta, que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, pero habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo estaba sano. Él les preguntó a qué horas había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos con este pasaje. Ya dejamos un poquito de lado lo que son los evangelios sinópticos y vamos a empezar a meditar precisamente este evangelio según San Juan. En estos siguientes días, pues, va a ser precisamente el evangelio que vamos a estar meditando ya propiamente hasta que nos topemos con lo que es propiamente ya la Semana Santa. Y es precisamente porque San Juan tiene un esquema muy interesante. Ese esquema son 6 días, porque el séptimo es la crucifixión y muerte en cruz. Y por ahí muchos hablan del octavo día, que en la iglesia se ha utilizado con ese nombre de octave die, que es precisamente el de octavo, que es la resurrección. Es el momento en que se hacen nuevas todas las cosas. Es esta frase que aquellos que han leído a Ana Catalina Emmerich o han visto la película de la Pasión, es ese pequeño diálogo entre María y Jesús en el momento del Vía Crucis. Madre, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y se confirma ese hacer nuevo todo en el momento de la resurrección. Es el momento en que surge la nueva creación, ya libre del pecado y de la muerte. Pero pues no hablamos en sí de la muerte física, porque si Jesús murió, todos tenemos que morir, sino de la muerte eterna. Pero vienen las condiciones, esas condiciones que nos van a llevar a impulsarnos hacia el bien. Por ahí podemos descubrir precisamente como el Papa, para referirse a este pasaje, pues empezaba a hablar un poquito de la fe de Tomás. Y es que también otra de las características del Evangelio de San Juan es de que no podemos entender el Evangelio de San Juan si no es a la luz de la resurrección. Desde el primer momento ya se nos habla de la gloria de Dios, pero esa gloria manifestada a través de la resurrección. Entonces, podríamos decir que mientras Mateo, Marcos y Lucas nos empiezan a hablar del proceder de Jesús hasta consumarse
todo su ministerio, toda su predicación y todas sus obras en la resurrección, San Juan al revés, tenemos que entender la resurrección para entender su vida. Entonces es este pequeño cambio que le da precisamente San Juan, y por eso todos los pasajes de San Juan van a estar más cargados de la necesidad de la fe. Y en San Juan va a utilizar mucho la frase, tu fe te ha salvado. Y es precisamente porque el Señor necesita de nosotros para poder vivir de acuerdo a su plan. En otras palabras, en ese buen dicho muy mexicano, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué es lo que quiere decir? Sí, el Señor te va a dar todo si se lo pides, pero necesita de tu fe, necesita de que tú también te comprometas. Por eso San Juan nos va a hablar, no tanto en el Evangelio, sino en sus cartas, del amor, pero el del amor servicio. Por eso una de las frases que puede resumir todo los textos de Juan es, muéstrame tú, ¿cómo me dices tú que amas a Dios que no ves? Si desprecias a tu hermano al que ves. Entonces es en el compromiso del amor, es en el compromiso con el hermano que vamos a descubrir precisamente este encuentro con Dios. Y es en este encuentro con Dios en donde se realizan las obras. Primeramente, el primer milagro que supuso pues la fe de los servidores, y una fe, podríamos llamarle ciega, porque ellos no esperaban el milagro y no sabían ni qué iba a hacer Jesús. Simplemente Jesús va y les dice, llenen esas 6 tinajas. Ellos las llenan, pero ellos no esperaban. Pero es donde Jesús se manifiesta, en donde, en la obediencia de hacer lo que Él nos pide. Por eso ese ejemplo o esa enseñanza de la Virgen María, hagan lo que Él les diga. Y aquí es donde podríamos decir con otro buen dicho mexicano, donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? ¿Realmente hacemos lo que Dios nos pide? ¿Realmente seguimos la voluntad de Dios o no? Y es aquí donde tenemos que encontrar verdaderamente qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros buscamos. ¿Estamos buscando darle gloria a Dios o no? ¿Estamos buscando hacer las cosas según el plan de Dios o estamos buscando hacer las cosas según mi propio plan? Y en este sentido es en el que tenemos que aprender a escuchar al Señor. Ya lo escuchábamos en la semana cuando se decía el Evangelio, bueno, no el Evangelio, sino, bueno, sí el Evangelio, porque es cuando le pregunta el escriba a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y con qué contesta? Precisamente con la fórmula de fe judía, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa? Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Y ya después viene todo el proceso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí, ¿cómo vamos a poder amar a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a poder seguir las obras del Señor si no estamos en su contacto? Y es aquí donde viene precisamente, ¿cómo voy a conocer a Jesús? Escuchándolo. ¿Cómo voy a poder escuchar a Jesús? Leyendo la palabra de Dios. Y es aquí donde tenemos que preguntarnos, ¿cuántos tenemos Biblia en nuestra casa? Y más aún, ¿cuántos la leemos? Porque hay veces que sí, tenemos nuestras Biblias, pero las tenemos en el librero. O tenemos esas Biblias muy hermosas, un poco difíciles de leerlas porque generalmente vienen con un español de España y no tan moderno, sino un poco más antiguo.
que son las llamadas Biblias de lujo, con muchas imágenes, y lo único que hacemos es cambiarle de imagen en imagen. Entonces, no, tenemos que entrar a escuchar al Señor, el Señor que nos va a decir cómo tenemos que caminar. Y lo que podemos encontrar, o sea, lo más básico para poder vivir de acuerdo al plan de Dios es cumplir los mandamientos. 10 mandamientos de la ley de Dios, 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y la pregunta es, ¿cuántos no lo sabemos? A veces los 10 mandamientos medio le atinamos, y le digo, medio le atinamos porque empezamos, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, santificarás las fiestas. Tercero, honrarás a tu padre y a tu madre. Luego, no desearás la mujer de tu prójimo. No matarás. Pues, no lo sabemos. Ahora sí que, como dicen los maestros, ay, hiciste la tarea con las patas, y así podríamos decirnos el Señor, te sabes los mandamientos con las patas. Y es ese pequeño esfuerzo. Primer mandamiento, honrarás, ya empecé con el cuarto, ya ven. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros ni fornicarás. Séptimo mandamiento, no robarás. Octavo mandamiento, no dirás mentira, no dirás falsos testimonios, ni mentirás. Noveno, ahora sí, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Es muy simple de aprendérnoslos, pero tenemos que estarlos repasando, porque pues sí, nos los aprendimos allá cuando hicimos la primera comunión, y ya después se nos olvidaron. Luego, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, bueno, eso ya mejor ni hablamos, porque a veces hasta el padrecito le falta uno, o lo dice al revés. Y es precisamente los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, no es otra cosa sino una pequeña adaptación de los mandamientos de la ley de Dios, que no quiere decir que fueron cambiados, sino se les da un mayor realce para que podamos vivir de una mejor manera. Por ejemplo, escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar, santificar las fiestas, pero ya nos dice cómo. Y aquí es donde tenemos que aprender cuál es la misa entera. Pues desde que el Padrecito dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que el Padrecito dice, hermanos, pueden ir en paz, nuestra misa ha terminado. Pero ¿qué es lo que hacen todos? Pues ya están así como que con un pie casi fuera del templo, cuando el Padre apenas está diciendo, y la bendición de Dios Todopoderoso, para salir corriendo. O peor tantito, estamos en misa, pero como si no estuviéramos. ¿Por qué? Porque ando con el celular, ando viendo qué hace el otro, ando durmiéndome, ando nada más viendo cómo vuela la mosca, tantas cosas que nos distraen. O llevamos nuestro cafecito, nuestra coquita, nuestras papitas como si fuera un discurso político. O peor tantito, todavía están en la fila de la comunión y con el chicle en la boca. Entonces, no vivimos de acuerdo al plan de Dios. Por eso tenemos que aprender a tener fe. Y pues no sé si todavía haya alguien aquí presente o se acuerden de cómo decían los papás o los abuelitos, que antes, no, pues para comulgar desde el día anterior deberías de dejar de comer. Y luego imagínense si iban a misa en la tarde desde el día anterior y todo el día en ayuno para comulgar, y después ya se podía comer.
Y es precisamente por ese respeto a recibir la comunión. También pues podemos encontrar que cuando vamos a trabajar o vamos a una fiesta, ahí nos emperifollamos y hasta se quieren colgar el metate en la cabeza. Y para ir a la iglesia, chanclas, playera y shortcito. O sea, es más importante un compromiso civil que presentarte ante Dios. Y es donde tenemos que descubrir, cuando el Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo demostramos nuestra fe? Este hombre, el funcionario del rey, la demuestra creyendo. Y va de camino a su casa, y cuando no ha llegado aún a su casa, Señor, su hijo ya está sano. ¿Y cómo a qué horas fue? No, pues ayer como a la 1:00. Híjole, pues ayer a la 1:00 me dijo el Señor que ya estaba sano mi hijo. Y es precisamente en donde podemos ver cómo vamos a aumentar nuestra fe creyendo. ¿Y cómo vamos a creer? Ay, pues, ¿qué es la fe, Padre? ¿Cómo podemos explicarla? Una forma muy fácil. La fe es la amistad con Dios. ¿Qué tan amigo eres de Dios? Ay, Padre, pues, ¿y cómo puedo ser amigo de Dios? Cumple los mandamientos y haz el bien a todos los que te rodean. En otras palabras, volvemos a lo que el Señor ya le había dicho al fariseo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es ahí donde vamos a poder vivir en esa fe. Vamos a poder confiar en Dios. Porque el creer en Dios o la fe no solamente implica el creer. Porque yo puedo decir, ay, yo creo que si me como una sopa de camarones me muero. Y dirán, bueno, ¿por qué lo cree, Padre? Pues porque soy alérgico al camarón. Entonces, ¿lo voy a comprobar? Sáquense. Entonces yo creo y confío en mi juicio, pero no me voy a ponerme a comer la sopa de camarones para comprobarlo. Y es precisamente el creer en Dios implica hacer su voluntad. Creer en Dios implica ser coherentes en nuestra vida. Si somos cristianos, tenemos que vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? Pues ayer nos dio el Evangelio las pautas, el Evangelio del Hijo Pródigo, en donde podemos ver la conversión, en primer lugar, el ponernos en camino, segundo lugar, y dejarnos amar por Dios, tercer lugar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Realmente hacer un examen de conciencia, cómo hemos estado viviendo nuestra vida hasta el día de hoy. ¿Hemos hecho lo que a Dios agrada o hemos hecho lo que se nos ha dado la gana? Ya que hagamos nuestro examen de conciencia, pedirle a Dios que nos perdone yendo con el confesor. Por eso San Pablo ayer decía, a nosotros se nos ha confiado el misterio de la misericordia. ¿Que el padrecito puede ser el más pecador que tú? Pues sí, puede ser más pecador que ustedes. Pero ¿qué es lo que cambia? Pues que nosotros tenemos el poder. Y así será el padrecito más malo del mundo en cuanto dice la fórmula de la absolución, tus pecados son perdonados. Qué mejor que el padrecito tuviera la gracia y así ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Pero como dicen, pues hasta un cerillito encendido en la oscuridad da suficiente luz. Así que a veces los padrecitos no somos el faro de luz, sino somos el cerillito.
pero ese cerillito te va a dar la luz. Ese hombre pecador te va a dar el perdón de los pecados. Y es más, es hasta más bonito saber que el padrecito es pecador porque me va a entender. Imagínense si al frente de la iglesia no hubiera puesto a San Pedro, si no hubiera puesto a San Juan, pues muchos ya estaríamos fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque él fue el único que se mantuvo con el Señor a pesar de todo. Pero la experiencia de un Pedro que sabe que es equivocarse y que es meter la pata, y pobrecito la metía cada rato, y saber que el Señor le perdona, le anima y le dice: ve a hacer tu trabajo, Pedro, no te apures. O un San Pablo que dice: ay, cuánto me cuesta porque quiero hacer el bien y hago el mal. Y hasta nos anima, y si hemos pecado, abogado tenemos, el Espíritu Santo. Por eso la fórmula de la absolución dice: Dios Padre misericordioso, que reconciliaste el mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo, y enviaste el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Entonces, es por la gracia del Espíritu Santo que se perdonan nuestros pecados, tomando en cuenta pues el sacrificio que hace Dios, o el sacrificio que hace Jesús, de entregar su vida, que no cometió pecado, convirtiéndose en pecado para que los pecadores tuviéramos la redención. Entonces, el creer implica más. Tenemos que ir más allá. No solamente pedirle al Señor lo que queremos, sino que el Señor nos indique qué es lo que quiere Él de nosotros. Y no se apuren si ven que lo que les pide el Señor es difícil, que lo que les pide el Señor va a ser doloroso. Pues nada más vean en dónde terminó su hijo, y ya con eso digamos: bueno, Señor, al cabo el Señor siempre nos va a ayudar. Por eso dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por las cargas, que yo los aliviaré. ¿Qué es lo único que necesitamos? Ir con Él y confiar en su palabra. Por eso ahorita recuerdo este canto, que ni siquiera es un canto religioso. Fue hecho para una película, ya los más viejitos se podrán acordar, con Estela Núñez y Enrique Guzmán. La famosa película de Sor Yeye. Y pues el canto con el que gana Sor Yeye el concurso de canto que se hizo es precisamente ese, que bueno, la versión que más nos ha de sonar es una versión que hizo pues un grupo católico, y dice: desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche ya más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad no los das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Y es cierto. Podremos tener los 20,000 problemas, podremos tener las 20,000 enfermedades, podremos tener los 20,000 dificultades, pero si vamos con el Señor, entonces podremos decir: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es Dios. Y todo lo demás va a ser aprender a cargar nuestra cruz y seguir a Jesús. Por eso pidamos hoy al Espíritu Santo que nos dé esta gracia de poder siempre mantener nuestra fe y ser coherentes en nuestra vida. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.